Saludos cordiales. El día de hoy vamos a analizar el contenido del derecho civil. Cuando hablamos del contenido del derecho civil o el contenido de cualquier rama del derecho, nos referimos a cuáles son los asuntos, cuáles son el tipo de relaciones que trata o que regula esa materia en particular del derecho. En el caso del derecho civil, trataremos de ver cuáles son aquellas relaciones entre personas reguladas por el derecho civil. Es importante recordar una breve conceptualización del término derecho civil en sí. El derecho civil, recordemos, es aquella rama del derecho, en particular aquella rama del derecho privado, que trata las relaciones entre particulares que adquieren un nivel o un tipo de carácter pecuniario. Es decir, las relaciones entre particulares que tienen un contenido relacionado a lo económico o a lo patrimonial, es decir, al pecunio de estas personas involucradas. Solamente a modo de ejemplo, el derecho de familia, por ejemplo, trata relaciones personales, por supuesto que sí, pero relaciones personales de tipo familiar. El derecho del trabajo, por ejemplo, trata relaciones entre personas, una persona empleadora, una persona empleado. Pero estas son relaciones relacionadas o vinculadas a lo que se conoce como la relación laboral existente entre ellas. Pues bien, el derecho civil trata sobre relaciones entre particulares, entre personas particulares, pero relaciones que tienen un carácter o un contenido de tipo pecuniario, es decir, de tipo económico. Teniendo claro esta conceptualización nuevamente sobre el derecho civil, podemos entrar a desglosar lo que se conoce como el contenido del derecho civil, es decir, cuáles son específicamente estos tipos de relaciones que ve, estas materias que estudia nuestro derecho civil, en este caso el derecho civil panameño. En primer lugar, tenemos que parte del contenido del derecho civil está el denominado derecho de las personas. El derecho civil trata todo lo relacionado a la persona, sean estas naturales o sean estas jurídicas. Todos los ordenamientos o todo el ordenamiento del derecho, todas las ramas del derecho hacen descansar en el derecho civil el estudio sobre qué se considerará desde cuándo una persona, sobre desde cuándo una persona se considerará que existe y sobre hasta qué momento se considerará extinta una persona. Cualquier rama, por ejemplo, si vemos el derecho penal, nos habla y nos tipifica como un delito el acabar con la vida de una persona, ¿verdad? El ingerir, el proferir o causar la muerte de una persona. Pero el derecho penal no entra a definir qué es una persona. Eso se lo deja al derecho civil, que sí tendrá entre su contenido estudiar lo relativo a la persona, a cuándo se considera una persona como tal, cuándo se extingue, cuáles son las personas naturales, cuáles son las personas jurídicas y qué ramas del derecho o qué partes del derecho rigen o regulan a cada una de estas personas jurídicas, ¿verdad? Bien. Entonces, primera parte del contenido del derecho civil, el estudio de las personas, conocido por algunos como el derecho de las personas o el estatuto personal, como se le llama también por otros estudiosos sobre nuestra materia. Segunda parte del contenido del derecho civil y una fundamental, quizás la rama esencial de todo el ordenamiento jurídico y sin duda alguna la rama esencial del ordenamiento o la estructura, el tronco del ordenamiento del derecho privado. Nos referimos al derecho de las obligaciones. Las obligaciones son parte fundamental del contenido del derecho civil. Y como les repito, es una parte fundamental de la estructura en general del derecho privado y, por qué no decirlo, de todo el ordenamiento jurídico en general. Muy vinculado al estudio del derecho de las obligaciones está el estudio del derecho de los contratos, del estudio del fenómeno contractual como tal, entendiendo el contrato como ese libre acuerdo de voluntades por el cual dos o más personas deciden voluntariamente obligarse a algo, deciden voluntariamente contraer una obligación.
Por eso para nosotros el derecho de contratos está muy vinculado al derecho de las obligaciones, pues los contratos no dejan de ser una fuente de las obligaciones. Ambos forman parte del contenido del derecho civil. También el siguiente punto del contenido del derecho civil, ¿cuál es? El derecho de los bienes. El estudio sobre los bienes, sobre qué es un bien, sobre qué tipo de bienes existen, entendiendo la existencia de bienes, por ejemplo, de bienes muebles, de bienes inmuebles, de bienes semovientes, de bienes incorporales e inclusive la existencia posible de bienes susceptibles de ser apropiados o de ser defendidos por el derecho de la propiedad intelectual. Todo lo relacionado a los bienes, a su dominio, a los derechos que se adquieren o las diferencias entre los distintos tipos de derechos que nacen con relación a los bienes, son sujeto también del estudio del derecho civil y por ende son parte del contenido del derecho civil. Entonces tenemos el derecho de bienes como parte de ese contenido del derecho civil. Por último tenemos de manera muy especial el derecho o lo relacionado, todo lo relacionado al tema de las sucesiones. ¿Qué ocurre cuando la persona natural perece, muere y por ende deja de existir? Ese proceso de sucesión, de a quién se le otorga, de cómo se va a repartir su patrimonio, todo ese proceso es estudiado por las sucesiones, siendo las dos grandes sucesiones, la sucesión testada y la sucesión intestada. Todo esto es parte también del contenido del derecho civil. Podríamos resumir entonces diciendo que el contenido del derecho civil es el derecho de las personas, de las obligaciones, de los contratos, de los bienes y el derecho de las sucesiones. Todas estas ramas forman en su conjunto el contenido del derecho civil. Es muy importante hacer la acotación que en el ordenamiento jurídico panameño las relaciones de familia están reguladas por el derecho de familia. Anteriormente, hasta 1994, las relaciones familiares eran parte del contenido del derecho civil, pero desde la fecha que les mencioné, con la entrada en vigencia del Código de la Familia, con toda una serie de normativas nuevas y distintas y ajenas tanto a lo civil como inclusive ajenas al derecho privado, el derecho de familia adquiere total y absoluta autonomía y sale por ende del contenido del derecho civil. Inclusive, a nivel procedimental, se da toda la creación de la jurisdicción de familia distinta a la jurisdicción ordinaria civil, ¿verdad? Esta es una acotación. Sin embargo, en muchos países de América Latina y en otros países del mundo, todavía el derecho de familia forma parte del contenido del derecho civil, pues en esos países todavía es regulado el mismo por el derecho civil. Sin embargo, en el ordenamiento panameño decimos de manera tajante y clara, el derecho de familia ya no forma parte del contenido de derecho civil. En resumen, estimados estudiantes, el contenido del derecho civil no es más que qué tipo de ramas, qué tipo de relaciones jurídicas son reguladas por el derecho civil panameño. Y en Panamá esas relaciones son básicamente todo lo ateniente a la persona, a su nacimiento, a su extinción y a los diversos tipos de personas existentes. Todo lo relacionado a las obligaciones de manera general, al derecho de obligaciones de manera general. Todo lo relacionado a la teoría contractual de manera general también, es decir, obligaciones y contratos de tipo civiles. Todo lo relacionado a los bienes, su dominio, uso, usufructo y los derechos ocasionados o generados para las personas con respecto a los diversos bienes. Todo lo relacionado a las sucesiones o el derecho sucesorio en sus dos grandes vertientes, la sucesión testada y la sucesión intestada. Y por último, en este resumen, destacar que pese a que en muchos países de América Latina y del mundo el derecho de la familia sigue siendo parte del contenido del derecho civil, en Panamá, desde la aprobación en el año de 1994 del Código de la Familia, la materia de familia sale de manera total del ordenamiento jurídico y por ende de civil y por ende sale del contenido del derecho civil.
Espero haya sido de su agrado este video y como saben, siempre estamos a su disposición por WhatsApp, por correo electrónico, por vía de comentarios para cualquier aclaración, cualquier duda o cualquier cuestionamiento sobre este video. Muchas gracias.